El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar. Cuando yo era chaval y oía esto en la iglesia cuando se leía el Evangelio, me quedaba siempre perplejo. Veréis, a finales de los años 40 y principios de los 50 del siglo pasado, en la casa de mi madre se criaban gusanos de seda. Era una forma de ayudar a la maltrecha economía de aquella época. Ponía los zarzos y allí los gusanos que se alimentaban de hojas de morera. Había muchísimas moreras extendidas por toda la huerta y el encargado de ir a buscar las hojas de morera por los gusanos era yo. Tendría yo entonces 10, 12 años y allá que me iba yo a coger las hojas de morera, cuando podía desde el suelo y cuando no, subiéndome a los árboles. Así que las moreras las conozco bien. Entonces me sonaba muy raro eso de que el Señor dijera: arráncate de aquí y plántate en el mar. ¿Y cómo se cogen las hojas de morera en el mar? Y además que pinta una morera en medio del mar. Y siempre tenía yo ese tole-tole dándole vueltas en la cabeza, hasta que una vez ya en el seminario, los profesores y en la misa comentando este tema, ya me hicieron ver que el Señor estaba utilizando lo que yo entonces descubrí como una metáfora, es decir, una expresión que intenta significar otra cosa de lo que se dice de manera inmediata. Así que cuando el Señor hablaba de morera, estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de la fe. Y la fe, en aquel momento, en la predicación del Señor, era algo básico, algo fundamental para entender el proyecto que el propio Jesús presentaba. ¿Os acordáis? Lo hemos venido comentando en domingos anteriores, cómo el reino de Dios supone una mentalidad completamente distinta, supone un cambio de mentalidad. Lo que el Señor llamaba la conversión, la metanoia que decían los antiguos, el cambio de mente. Para poder entender lo que Jesús nos propone, tenemos que dejarnos a un lado todos los criterios del mundo y entender que el Señor está hablando de otra cosa. Esta es la fe que el Señor nos proponía. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que al final lo que el Señor nos estaba diciendo era que nos tomáramos en serio su predicación. Muchas veces los cristianos a lo largo de milenios ya oímos estas palabras del Señor, las hemos repetido una y otra vez, pero a veces se nos olvida cuál es la actitud interior de un cristiano. También nosotros, desgraciadamente, a lo largo de la historia nos hemos dejado arrastrar por los pensamientos del mundo y también nos hemos movido por criterios mundanos, cuando el Señor nos dejó muy claro que para encontrar la plenitud del reino de Dios tenemos que olvidarnos de los criterios del mundo y cogernos a otros criterios. Es lo que venía el Señor diciéndonos, y lo hemos oído en todos estos domingos: el que de entre vosotros quiera ser el mayor, que empiece por ser el menor. Si no os volvéis como niños, confiados, como niños que se entregan incondicionalmente, no entraréis en el reino de los cielos. Si me llamáis maestro y señor, y lo soy, y os he lavado los pies,
vosotros tenéis que aprender a lavar los pies unos a otros. ¿Os vais dando cuenta? ¿Veis cómo el Señor está haciendo un planteamiento que no se parece en nada al planteamiento que hace la gente, que hace el mundo? Esto es lo que el Señor quería decirnos cuando nos hablaba de moreras. Nos estaba hablando de que tenemos que creer en lo imposible. De algún modo el mundo nos dice que no se puede vivir el proyecto de Jesús y nosotros los cristianos hemos de aceptar que el proyecto de Jesús es perfectamente viable cuando nosotros entregamos a Él nuestra vida y nuestro corazón. Recordaba estos días leyendo este texto una historia que cuentan de San Bernardo. Dicen que, bueno, San Bernardo ya conocéis un poco su historia, un noble que de pronto descubre al Señor Jesús y su proyecto y se mete en un convento, en un monasterio. Y lo grande del asunto es que arrastra con él, era el segundo, no sé, uno de los 7 hermanos. Bueno, pues de esos 7 hermanos se lleva con él a 4 y finalmente llega a conocer hasta su propio padre, que termina por ingresar con él en el monasterio. Es decir, es un hombre que cuando descubre a Jesucristo se entrega incondicionalmente. Bueno, pues cuentan de él que cada vez que se levantaba por la mañana, mientras se echaba el hábito encima, se preguntaba: Bernardo, ¿a qué has venido? Es la gran pregunta que tendríamos que hacernos los cristianos cada día. Somos cristianos, somos discípulos de Jesús. ¿A qué hemos venido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos honores? El Señor nos ha dicho: no busques los honores. Si quieres ser importante en el reino de los cielos, ponte el último en la cola. Si vienes preguntando quién es el más importante en el reino de los cielos, yo te digo que el más importante es el más humilde. Si vienes pidiendo un puesto de prestigio, que me siente a tu derecha o me siente a tu izquierda, te digo: ¿estás dispuesto a beber el cáliz que yo he de beber? El puesto a la derecha o a la izquierda ya veremos. Lo importante es si estás dispuesto a aceptar la propuesta que yo te estoy haciendo. ¿Habéis escuchado esa otra frase, esa otra parábola del Señor? Si tenéis un criado y el criado viene del campo después de hacer su trabajo, ¿quién de vosotros, el amo, le dice: siéntate que te voy a dar de cena? No, me siento yo y luego tú me sirves a mí. Pues esa es la actitud del cristiano. El cristiano que sirve sin esperar recompensa, el cristiano que se entrega sin esperar aplausos, sin esperar premios. Difícil, por supuesto. Por eso los discípulos le pedían al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y al final descubrimos que la fe no es otra cosa que tomarnos en serio la propuesta que Jesús nos hace, pero no apoyados en nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas no dan de sí para llegar ahí, sino apoyados en la fuerza del que dio su vida por nosotros, el que nos prometió que nos enviaría el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega, entonces descubrimos dónde está la verdadera fuerza, dónde está la verdadera alegría. Si tenéis ocasión, buscad las florecillas de San Francisco de Asís. Buscad, no me acuerdo el número que tiene, pero es una historieta que nos cuentan las florecillas. Dice que San Francisco de Asís iba caminando con el hermano León, trasladándose de un monasterio a otro, y hacía un día de perros, llovía, nevaba, un viento frío. Y San Francisco le pregunta al hermano León, ¿dónde te crees que está la verdadera alegría? Imagínate que todos los obispos, toda la gente que nos está criticando ahora, se convirtieran y se hicieran franciscanos como nosotros. ¿Te daría alegría? Sí, claro, pero esa no es la verdadera alegría. ¿Dónde crees que estaría la verdadera alegría? En que vayamos y convirtamos a todos los paganos, a los que no creen en Jesucristo, los convertimos y todos se hacen cristianos y se apuntan a nuestra comunidad. Sí, sería bonito, pero no está ahí la verdadera alegría. Entonces, Padre Francisco, ¿dónde está la verdadera alegría? La verdadera alegría está en que cuando lleguemos al monasterio no sepan quiénes somos y cuando llamemos a la puerta nos confundan con ladrones, con salteadores y nos echen a patadas y nos tiren al suelo y nos muelan a palos diciendo que somos unos canallas que venimos a robar el monasterio. Porque entonces es cuando descubriremos que estamos sirviendo al Señor por Él. No por lo que podamos conseguir, no por los méritos que puedan venir a nosotros, no por los beneficios que saquemos de nuestra situación.
entonces descubriremos que en medio de la pobreza, en medio de la soledad, en medio del sufrimiento, nos queda Él. Y en Él está la verdadera alegría. Os dejo la florecilla para que la penséis despacio, pero ya vais viendo por dónde va el Señor. Nos está pidiendo un imposible para nuestras fuerzas, pero con la fuerza del Señor el imposible se vuelve posible. Para Dios nada hay imposible. Nos ponemos de pie y confesamos nuestra fe, la fe